Bienvenidos. En el presente video veremos cómo gestionar el tiempo para mejorar el rendimiento. El tiempo es el recurso más valioso y finito que contamos para conseguir nuestras metas y además es irrecuperable. Por tal motivo debemos cuidar muy bien en qué invertimos nuestro tiempo cada día. En el presente video brindaremos estrategias que nos han permitido rendir el tiempo lo más posible para que al final del día se sienta la satisfacción y la sensación de avance y progreso. Toma en cuenta que hay dos tipos de gestión del tiempo: tiempo de dedicación y tiempo de rendimiento. El tiempo de dedicación es el tiempo que le inviertes a tu propósito. Este tiempo puede ser completo o parcial. Si queremos cumplir los objetivos en el tiempo estipulado, lo recomendable es dedicar unas horas cada día, que todo un día, una vez a la semana. Tiempo de rendimiento. Es el tiempo de dedicación que le damos al desarrollo de una o varias actividades en su máximo potencial, evitando pérdidas de tiempo innecesarias y concentrando todas las energías a esas acciones para el cumplimiento de los objetivos o metas del día. Estrategias para lograr la mejor gestión del tiempo. Planificar y programar. Se refiere a identificar los objetivos que se quieren alcanzar y cuándo se quieren lograr. Dividir el o los objetivos en tareas diarias que la suma total de ellas den como resultado el logro de la meta. Anota las tareas diarias, día por día, en una agenda o cuaderno que puedas consultar cada mañana antes de comenzar tus actividades. Así podrás empezar a poner manos a la obra sin perder de vista tus metas. Una estrategia para este paso es dedicar los primeros 5 minutos para planificar tu día y los últimos 5 minutos de la jornada laboral para programar el día siguiente. Establece prioridades. Cada día puede llevarse a cabo varias actividades, entre ellas actividades secundarias, que no son prescindibles para tus metas, pero que son necesarias para ese día. Estableciendo prioridades podrás asegurar que primero terminarás las tareas más urgentes o las más complicadas y dejar las más sencillas o las menos importantes para el final. En caso de no dar abasto con todas las tareas, siempre es más recomendable llegar a tiempo con aquellas más urgentes o importantes. Concéntrate en una cosa a la vez. No intentes realizar varias cosas al mismo tiempo. Esto al final hace que no termines ninguno. Una correcta gestión del tiempo predica que para contar con más eficiencia, eficacia y efectividad, es importante enfocarse en una sola tarea en determinado instante. Si te enfocas en una sola actividad a la vez, sacarás el máximo provecho de ti mismo. Controla tus actividades diarias. La herramienta del diagrama de Gantt te permite realizar cada tarea diaria dentro del tiempo estimado para garantizar cumplir las metas en el tiempo correcto. Además, ayuda a medir el avance y progreso de las metas y controlar las acciones realizadas. Apoyándote en ella, verás cómo avanzas. Este diagrama te muestra y mide el tiempo que tardas en realizar cada actividad para que perfectamente cuadres el tiempo para su cumplimiento en la fecha estipulada. Evitar las distracciones. Son los ladrones del tiempo que nos topamos a diario. Algunos de ellos son el celular. Hacen que quieras ver las redes sociales, realizar llamadas que no son necesarias ni importantes, revisar los mensajes, etc. Revisar el correo electrónico. Perder el tiempo tratando de ponerte al día con los correos que te han enviado. Pensar mucho en vez de actuar. Muchas veces nos paralizamos en tanto pensar cómo sería la forma perfecta de empezar alguna actividad y cuando nos damos cuenta ya se ha pasado una hora valiosa. Hay que empezar y en el camino mejorarlo, pero teniendo la base y las ideas plasmadas. Delegar trabajo. Delegar nos permite concentrarnos en las actividades que realmente producen un impacto significativo para el logro de los objetivos.
Las actividades secundarias o menos importantes, pero necesarias, pueden ser delegadas perfectamente. Las tareas diarias se pueden fácilmente clasificar en función de su importancia y su urgencia, de acuerdo al impacto que estas actividades ejercen sobre la meta final. Una buena estrategia es llevar un cuadro diario que muestre dicha clasificación de la siguiente manera. A la izquierda, actividades urgentes e importantes. Actividades urgentes pero no importantes. A la derecha, actividades importantes pero no urgentes. Actividades ni urgentes ni importantes. Identificar en cuál de estas casillas te centras más día a día te permite valorar tu tiempo, pues identificarás si estás en el ciclo de atender solo las actividades urgentes pero no importantes. Si ese es tu caso, debes tomar medidas inmediatamente para poder solo dedicarte a las actividades importantes pero no urgentes, que es lo que se quiere, y en las urgentes e importantes. La casilla roja debe evitarse que se produzca lo más posible. Esto se logra siguiendo los pasos que estás viendo en este video. La casilla gris son las actividades que pueden ser delegadas perfectamente. No lo hagas si no es importante. Antes de empezar una nueva tarea, pregúntate ¿por qué vas a hacerla? Identifica tus horas de mayor rendimiento. No rindes lo mismo a todas horas del día. Por eso conviene que identifiques cuándo tienes tus mejores picos de productividad y rendimiento. Aunque normalmente la mayor productividad se consigue en las primeras horas de la mañana, puede que tú te concentres mejor por la tarde o por la noche. Las tareas más importantes, resérvalas para estos momentos de mayor rendimiento. Serás más rápido y efectivo en su ejecución. Trabaja por bloques de tiempo. Ya hemos visto que una buena forma de mejorar la gestión del tiempo es agrupar las tareas similares y abordarlas una detrás de otra. En la misma línea, es útil trabajar por bloques de tiempo, o incluso por días temáticos. Por ejemplo, intenta hacer actividades rápidas en un límite de tiempo. Si necesitas hacer llamada, dedica 1 hora de tu tiempo a esa actividad. Si necesitas llenar facturas o atender a un cliente, que sea en media hora. Trata de no pasarte del tiempo que te estipules. Para esto te puede ayudar mucho la herramienta que ya te comenté, el diagrama de Gantt. Descansa. Trabajar sin parar durante 5 horas no te garantiza mejores resultados que quien hace descansos cada 50 minutos. Tu cuerpo y tu mente necesitan airarse, así que oblígate a levantarte de la silla cada hora, estírate y muévete un poco. Además, no reduzcas tus horas de sueño para trabajar más. Solo conseguirás ser menos productivo, menos creativo y cometerás más errores. Sigue la regla del 80-20. Según esta regla, el 20% del esfuerzo debe acarrear el 80% de los resultados. Por eso es que decimos que las actividades importantes son las que se deben realizar primero, porque son las que proporcionarán mayores resultados al final del día. Concéntrate en completar ese 20% de tareas primero. Organiza tu zona de trabajo. ¿Cuánto tiempo pierdes cada día buscando cosas que no están en su sitio? Es frustrante. Cada día, cuando termines de trabajar, coloca todo en su sitio para que cuando lo necesites, sepas dónde buscarlo. Un lugar de trabajo organizado y despejado ayuda a aclarar y organizar la mente. Ser minimalista ayuda, y mucho. También cuida la limpieza, los olores y la ventilación de tu lugar de trabajo. Esto influye igualmente en la productividad. Aprovecha los momentos improductivos. Cuando se tiene compromisos o realizar actividades personales, por ejemplo, ir al supermercado, llevar a los niños al colegio, ir a una consulta médica y te toca esperar, trata de aprovechar los momentos de espera para ser productivo. Así sean 5 minutos, son buenos para aprovechar en alguna mini tarea que, aunque no te contribuya directamente con el logro de tus metas, son tareas que te permiten sentirte motivado, darte ideas, darte un respiro.
Algunas de ellas pueden ser: escribir nuevas ideas, escuchar un audiolibro que te capacite en alguna área de tu trabajo, hacer meditación, realizar llamadas pendientes, escribir algún post del blog, escribir guión para un podcast, evaluar tus logros y cómo lograr los próximos, entre otros. Aprovechar esos pequeños intervalos durante el día es una gran manera de mejorar la gestión del tiempo. Mide en qué gastas el tiempo. Prueba este ejercicio. Durante una semana, registra todo lo que haces cada día y el tiempo que le dedicas a cada actividad. Sé completamente honesto. Gimnasio o ejercicio, reuniones semanales, compra en el supermercado. Te sorprenderás al comprobar cuánto tiempo se te ha escapado en cada acción. Este ejercicio suele ser doloroso porque te vas a dar cuenta de que realmente no pasas trabajando tantas horas como tú crees. Sin embargo, te animo a hacerlo porque te dará información real con la que podrás tomar mejores decisiones. Concédete premios. Este consejo tiene como objetivo alimentar tu motivación. La motivación es una emoción inconstante que va y viene. Para mantener tu fuerza de voluntad alta, sobre todo cuando vas a enfrentarte a una tarea que no te despierta mucha pasión, piensa cómo vas a premiarte cuando la termines. Ese será el combustible que te mantenga a tope hasta que consigas tus objetivos. Cuida tu alimentación. El trabajo intelectual es intenso, así que debes aportarle a tu cerebro los nutrientes y superalimentos que necesita y que más benefician a la concentración. La nutrición es importante para todos. Combinada con actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. Un último consejo. Ten en cuenta que siempre hay imprevistos, así que hay que tener un margen de movimiento para asumirlos si son importantes. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com. Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.